Bueno, pues vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Y voy a pedirles que busquen ahí en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero continuar con el tema de la semana pasada y quiero que veamos algo más también en esos pasajes, en esos capítulos que estuvimos viendo la semana pasada, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y capítulo 11 también. Y de hecho, no únicamente en esos capítulos, vamos a ver algo más también, pero principalmente en estos capítulos. ¿Ok? La semana pasada vimos, los que estuvieron aquí y recuerdan, la semana pasada vimos algunas cosas que el apóstol Pablo dice en estos capítulos de la carta a los romanos con respecto a la nación de Israel. ¿Recuerdan? Vimos algunas cosas en particular sobre ese tema con respecto a la nación de Israel. Vimos o recordamos lo que ya sabemos. El Señor, en su soberanía y en su plan perfecto de salvación y de redención, Él tuvo a bien elegir a la nación de Israel para que fuera su pueblo. Desde que llamó a Abraham, allá en donde estaba Abraham, en su tierra, en Ur de los Caldeos, ¿recuerdan? Abraham no era judío. Es más, Abraham ni siquiera era creyente. Y el Señor lo sacó de allí de donde estaba, lo eligió para sí. ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque eso fue lo que Dios quiso hacer. Eligió a Abraham, hizo un pacto con él, le hizo una promesa. Y la promesa era que lo iba a bendecir grandemente, que su descendencia sería numerosa como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Y le prometió también que en él, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan? Y la semana pasada preguntábamos, bueno, ¿y qué con Israel? ¿Qué con la nación de Israel? Y esto porque estamos estudiando el libro de Josué, ¿recuerdan? Y hemos llegado a ese punto donde vemos al pueblo de Israel ya en la tierra de Canaán, tomando posesión, cada tribu de la porción de tierra que les fue asignada. Pero la semana pasada preguntaba yo, ¿ese era nada más el propósito que Dios tenía para la nación de Israel? Que llegaran a la tierra de Canaán, se establecieran allí y fueran felices por siempre. Y decíamos que no es así, ese no es el propósito de Dios para la nación de Israel. Y veíamos algunos pasajes en donde la palabra de Dios dice cómo Dios eligió a la nación de Israel para que sea luz a las naciones a su alrededor. Dios quiso elegir a la nación de Israel para revelarse al mundo por medio de ella, por medio de la nación de Israel. Ahora, el asunto aquí es ¿qué pasa con la nación de Israel? Y veíamos la semana pasada algunas cosas con respecto a la nación de Israel en general, como tal, como nación, como pueblo. La nación de Israel en general, no todos, pero sí la mayor parte, no son salvos. Lo veíamos la semana pasada en pasajes, unos versículos en donde el apóstol Pablo habla, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 1, cuando Pablo dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. ¿Se fijan? Y en el capítulo 10, versículo 1, dice el mismo apóstol Pablo, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Se fijan? Pablo estaba consciente de eso. La nación de Israel en general no son salvos. En su mayoría, no todos, hay unos cuantos que sí, permanecen firmes y fieles por la gracia de Dios, pero en su mayoría esa es su condición, no son salvos. Por eso es que el apóstol Pablo, desde el principio de su carta,
menciona aquellas palabras que conocemos muy bien cuando habla de ir y llevar el mensaje del Evangelio a los que están en Roma. Y Pablo dice en el capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Se fijan? Pablo sabía que su pueblo, sus hermanos en la carne, los judíos, necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio. Necesitaban ser salvos. Y la manera de ser salvos es reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Y para que eso pase, ellos tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Así que la situación de la nación de Israel en general es esa, y preguntábamos por qué. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con la nación de Israel? El apóstol Pablo hace 3 preguntas en estos 3 capítulos de Romanos, y una de esas preguntas está en el capítulo 9, versículo 6, donde él pregunta, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Vean la pregunta, ¿acaso Dios no cumplió su promesa? Y el mismo Pablo responde, no, no es eso. No es que Dios no haya cumplido su promesa, porque Dios es fiel. Él es fiel y siempre cumple lo que promete. Hermanos, el problema no está en la nación de Israel. Perdón, el problema no está en Dios, sino en la nación de Israel. Ahora sí, me estaba confundiendo. El problema no está, repito, en Dios. El problema está en la nación de Israel. ¿Qué pasó con la nación de Israel? También lo vimos la semana pasada. La nación de Israel tropezó. Capítulo 9, versículo 32. 9:32, la segunda parte del versículo 32. Dice, tropezaron con la gran piedra en su camino. Y esa piedra, ¿sabemos quién es? Cristo Jesús. La nación de Israel en general tropezó con esta piedra, con esta roca, con mayúscula, que es Cristo Jesús. ¿Qué significa que tropezaron? Bueno, entre otras cosas, eso de que tropezaron, obviamente no es literal, pero eso de que tropezaron significa, entre otras cosas, número 1, que endurecieron su corazón y rechazaron a Jesús como el Mesías prometido. La nación de Israel en general endurecieron su corazón y rechazaron a Jesús como el Mesías prometido. En segundo lugar, fueron desobedientes. Fueron desobedientes a Dios. En tercer lugar, rechazaron la oferta de salvación de Dios. Por ejemplo, miren, en el capítulo 11, a ver si lo tengo aquí, capítulo 11, versículo 12. 11:12. Dice Pablo, ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. ¿Se fijan? Lo que hizo la nación de Israel en general fue eso, fue rechazar la oferta de salvación de Dios. ¿Te fijas? Y esto me recuerda a una parábola que el Señor Jesús nos enseña en los evangelios. ¿Recuerdan esa parábola de los invitados a las bodas? Cuando el señor de la casa prepara todo para el banquete y manda a llamar a los invitados y dice que uno a uno se fueron excusando y diciendo no puedo ir por esto, no puedo ir por aquello, no puedo. Bueno, la nación de Israel rechazó la oferta de salvación de Dios. De modo que, como dice aquí en el capítulo 11, versículo 28, 11:28, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Enemigos del mensaje del Evangelio y por lo tanto enemigos de Dios. Esa es la situación de la nación de Israel. El apóstol Pablo hace otra pregunta y dice aquí mismo en el capítulo 11, versículo 1, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Y él mismo responde y dice, por supuesto que no es eso. No es que Dios haya rechazado a la nación de Israel. Repito, el problema no es en Dios, el problema es con la nación de Israel. Ellos fueron desobedientes, ellos endurecieron su corazón, ellos rechazaron la oferta de salvación que Dios les hizo. Así que Pablo responde a esta pregunta y dice, por supuesto que no, y se pone él como ejemplo. Él dice ahí en ese versículo 1 y 2 del capítulo 11, dice, yo mismo soy israelita, como diciendo, véanme a mí. O sea, Dios no ha rechazado a la nación en general.
Aquí estoy yo de ejemplo. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. El Señor ha tenido misericordia de mí. Entonces no es que Dios haya rechazado a su propio pueblo. Y hace una tercera pregunta el apóstol Pablo en el 11:11. Y dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Y otra vez él mismo responde, de ninguna manera. No es así. No es así. Lo que Pablo está diciendo es, no es que ya no haya ninguna posibilidad de levantarse o de recuperarse para la nación de Israel. No es así. Así que miren, hermanos, sí, la nación de Israel tropezó con la roca que es Cristo, endurecieron su corazón, rechazaron a Cristo, rechazaron la oferta de salvación que Dios les hizo. Pero no es el fin. Hay esperanza para ellos. Hay esperanza para ellos todavía. ¿Ah? Y hay esperanza para ellos, porque como dice el libro de Lamentaciones, el Señor no desecha para siempre. Y miren cómo dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 31 al 33. Vamos a leer esta parte otra vez, donde Pablo dice que Israel tropezó con la roca, con la piedra. 9:31 dice, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero, oigan lo que dice enseguida, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así que sí, Israel tropezó en la roca que es Cristo Jesús, pero gracias a Dios por lo que dice aquí al último del versículo 33, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Es decir, que aquellos que tropiezan con esa roca y no quieren reconocer a Cristo como el Mesías prometido, como Señor y Salvador, aún todavía tienen esperanza. Todavía tienen esperanza. Si cambian de parecer, si cambian de opinión y reconocen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor. ¿Recuerdan las palabras de Pablo aquí en el capítulo 10? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te fijas? Así que hay esperanza para la nación de Israel, pero esa esperanza, y tenemos que decirlo claro, esa esperanza para la nación de Israel está en Cristo Jesús y solo en Cristo. Fuera de Él no hay ninguna esperanza y ninguna posibilidad para la nación de Israel, solo en Cristo Jesús. Hay esperanza para la nación de Israel, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Hay esperanza para la nación de Israel porque Dios es misericordioso. La hay. Ahora, eso es con respecto a la nación de Israel. Vamos a ver algo ahora con respecto a las demás naciones. ¿Ok? Capítulo 11, versículo 28. 11:28. Y dice así, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y miren lo que dice enseguida. Y eso los beneficia a ustedes. ¿Quiénes? Los gentiles. Vamos por partes entonces. Primero, esa palabra que probablemente para algunos suena raro, gentiles, ¿qué significa? ¿A qué se refiere la Biblia cuando menciona o aparece esa palabra gentiles? Bueno, dicho de manera simple, de manera sencilla, gentiles se refiere a todas esas naciones o gentes que no son de raza judía, sencillamente. Podemos decirlo de esta manera, en el mundo hay judíos de raza, descendientes físicos de Abraham, y gente que no es de ese linaje, que no son descendientes físicos de Abraham. A ellos la Biblia les llama gentiles.
nosotros que estamos aquí entramos en ese grupo, en el grupo de los gentiles, porque hasta donde yo sé, ninguno de los que estamos aquí somos de ascendencia judía. No somos descendientes físicos de Abraham. Entonces somos nosotros gentiles. Ahora, mi punto es este: lo que estamos viendo y lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene que ver con nosotros, contigo y conmigo. ¿Te diste cuenta de lo que leímos nuevamente? 11:28. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Y entonces quiero hacer la primera pregunta. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros, los gentiles, de que la nación de Israel haya tropezado con la roca que es Cristo y ahora ellos sean enemigos de la buena noticia? Esa realidad de la nación de Israel, ¿cómo nos beneficia a nosotros? Porque eso es lo que dice el pasaje, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Allí mismo, capítulo 11, pero ahora en el versículo 11. 11:11. En el tiempo que me queda vamos a estar leyendo. De hecho, todo el mensaje de hoy lo vamos a estar prácticamente leyendo aquí en estos pasajes de Romanos. Les pido su paciencia y les pido su atención también, ¿ok? 11:11. Pregunta el apóstol Pablo: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. Ahora miren, pongan atención. El pueblo fue desobediente. Y aquí viene: por eso Dios puso la salvación al alcance de ¿quiénes? ¿Te das dando cuenta? ¿De qué manera nos ha beneficiado a nosotros el hecho de que la nación de Israel haya tropezado en la roca que es Cristo y sean desobedientes y sean enemigos de la buena noticia? Dice Pablo: el pueblo fue desobediente, pero por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, oigan, vamos a seguir leyendo. Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron, me encanta esta frase, si los gentiles fueron enriquecidos, ¿te fijas? Fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Quiero que noten cómo el apóstol Pablo asocia los gentiles con el mundo. Porque dicen, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo, es decir, para los gentiles en general, cuando ellos, es decir, la nación de Israel, por fin la acepten. ¿Acepten qué cosa? La oferta de salvación de Dios. Versículo 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes. ¿Quiénes? Los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque, dice el 14, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles. ¿Se fijan? Por la gracia de Dios, nosotros, los gentiles, ahora hemos sido enriquecidos y tenemos algo que la nación de Israel en general no lo tiene. Dice al final del 14, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. 15, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. ¿Te fijas? ¿De qué manera nos benefició entonces el hecho de que ahora la nación de Israel sea enemigo del mensaje del Evangelio, de la buena noticia? Bueno, que ahora la misma oferta de salvación que Dios le hizo a la nación de Israel y que la nación de Israel rechazó, es la misma oferta de salvación que Dios le ha hecho a los gentiles, a las naciones en general. Ahora la salvación también está disponible para todas las naciones, para gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, solo y únicamente por medio de Cristo.
¿Mm? Y la pregunta siguiente es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Dicho de otra manera, ¿por qué Dios incluyó a los gentiles en su plan de salvación? ¿Por qué? Porque ya no había de otra, porque vio Dios que su pueblo se rebeló, endureció su corazón y rechazaron a el Mesías que él envió. ¿Porque falló su plan? No, de ninguna manera. No. Este era, hermanos, tenemos que decirlo así, este era el plan de Dios, plan perfecto, desde el principio. No es que Dios se le salieron las cosas de control, no, es que este era el plan de Dios desde el principio. ¿No fue lo que Dios le prometió a Abraham allá en Génesis 12, cuando le dijo, todas las naciones o familias de la tierra serán benditas en ti? Es que este era el plan de Dios desde el principio. Y el apóstol Pablo habla de esto aquí mismo en Romanos. Vamos ahora al capítulo 16 de Romanos, por favor. Romanos 16. Y versículo 25. Vean, versículo 25. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa, ¿qué cosa? La buena noticia, en otras palabras, el mensaje del Evangelio. Oigan, en ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan. ¿El plan de quién? El plan de Dios. ¿Para quiénes? Para ustedes, los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto, ¿desde cuándo? Desde el principio del tiempo. Pero ahora dice, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer ¿a quiénes? A todos los gentiles, en todas partes. ¿Para qué? Para que ellos también puedan creer y obedecerlo. En otras palabras, para que ellos también sean parte de ese plan de redención, de salvación de Dios. Dios, en su soberanía y en su gracia, lo diseñó así. Ese era su plan eterno desde un principio, que todas las naciones de la tierra, no solo judíos, sino que todas las naciones, gente de todas las naciones, participaran de ese plan perfecto de redención por medio de Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso. Esa es la razón por la que ahora tú y yo somos salvos. Esa es la razón por la que ahora tú y yo somos parte de la familia de Dios. Así que ese era el plan de Dios desde el principio. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica el hecho de que Dios haya incluido a las naciones gentiles en su plan perfecto de redención? ¿Qué implica? Bueno, lo primero, y creo que salta a la vista, es que nos recuerda que Dios es soberano. Él es soberano, Él hace las cosas como Él quiere. Él está en su trono y hace lo que le place, dice el libro de los Salmos. Pero en segundo lugar, implica también que Dios es misericordioso. Dios tuvo misericordia de nosotros, de ti y de mí. Tiene que ser así, porque de otra manera nosotros estaríamos completamente condenados y perdidos. Pero estamos como estamos ahora por la misericordia de Dios. Aquí podemos mencionar otra vez esas palabras del libro de Lamentaciones. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Es por eso, por su misericordia. Él es misericordioso y ha tenido misericordia de nosotros, los gentiles. Miren, aquí mismo en Romanos, capítulo 11, ahora nuevamente regresen al capítulo 11 de Romanos, versículo 30. Romanos 11, versículo 30. Vean, vean con qué claridad y lo misericordioso que es Dios.
11:30. Ustedes, ¿quiénes? ¿Cómo eran antes? ¿Contra quién? Eso es bueno y necesario aclararlo, ¿eh? Rebeldes contra Dios. Rebeldes contra Dios. Esa era tu condición. ¿Te has puesto a pensarlo? Esa era tu condición. Y si tú no estás en Cristo, esa es tu condición. Tú estás en abierta rebeldía en contra de Dios. Aunque no lo quieras aceptar, aunque no lo quieras reconocer, estás en franca y abierta rebeldía en contra de Dios. Pero, dice, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios, ¿qué hizo? Tuvo misericordia de ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. ¿Entiendes esto? ¿Sí lo entiendes? Para que me lo expliques, porque honestamente, en serio, no, en serio, yo no lo entiendo bien. Mira, otra vez, 31. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. ¡Ja! 32. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Al ratito vamos a terminar leyendo otra vez esto. Y espero que nos aclare un poquito de esto que estamos leyendo. Y si no te lo aclara, no te preocupes. Por lo que vamos a leer al final. ¿Sale? Otro pasaje, Romanos 15. Romanos 15, versículo 8. Dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos. A eso vino, ¿no? El Padre a eso le envió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, Cristo vino a servir a los judíos, ¿para qué? Para demostrar que Dios es fiel, oigan, Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. ¿A quiénes se refiere? Abraham, Isaac y Jacob. Dios es fiel, Dios cumplió su promesa y envió al Mesías prometido. Pero no es todo, dice el versículo 9. También vino, ¿quién? Cristo, también vino, ¿para qué? Para que los gentiles, oigan, le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. ¿Te fijas? Para que los gentiles, nosotros, le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. Seguimos leyendo. A eso se refería el salmista cuando escribió, y Pablo cita el Salmo 18, 49, y dice, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Versículo 10. Y en otro lugar está escrito, alégrense con su pueblo, oh gentiles. Una cita de Deuteronomio 32. Versículo 11. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Otra cita del Antiguo Testamento, Salmo 117. Versículo 12. Y en otro lugar, Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Isaías 11, 10. Así que, hermanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros los gentiles. Es así. Es así. No le busques más, no le busques. No creas que Dios te eligió a ti porque tú eres muy buena gente. No, no es así. Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de nosotros? Y la respuesta es sencilla. Porque Él es misericordioso. Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y porque Él es soberano y en su soberanía Él quiso tener misericordia de nosotros. Así lo quiso Él. Y el mismo Pablo habla de esto aquí en Romanos. Miren, Romanos capítulo 9. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Vamos a leerlo. Romanos 9, versículo 9. 9:9.
Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. ¿A quién le prometió esto Dios? Abraham. 10. Ese hijo, el hijo de Sara, fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, cuando Isaac se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. ¿Quiénes eran esos mellizos? Jacob y Esaú. Muy bien. 11. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, hablando de los niños, de los mellizos, ella, es decir, Sara, recibió un mensaje de Dios. Antes de que nacieran sus hijos. ¿Qué le dijo Dios? Vamos a verlo al final del versículo 12. ¿Cuál es ese mensaje? Al final del 12, vean. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Sara. ¿Ok? El mayor servirá al menor. Ahora, regresamos al versículo 11. Porque ahí Pablo hace un paréntesis y dice, este mensaje, oigan, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente, ¿según qué? Sus propósitos. ¿Los propósitos de quién? De Dios. Él llama a las personas, pero no según lo buenas o las malas acciones que hayan hecho. ¿Se fijan? Dios llama, Dios elige, pero no depende de la persona, depende de Dios. Él elige, Él llama a quien Él quiere, según sus propósitos. Versículo 13. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, oigan, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. 18. Así que, como ven, Dios decide, grábense eso, Dios decide, ¿qué cosa? Tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¿Podemos hacer alguna objeción a esto? Yo no me atrevo a hacerlo. Yo no me atrevo. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Ahí estamos en el capítulo 9, ¿sí, verdad? Bueno, allí mismo, en el capítulo 9, versículo 22. Vean. 9:22. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente. Oigan, Él es muy paciente. ¿Con quiénes? Con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Él es paciente. ¿No? ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pedro allá en la primera carta de Pedro? Que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios es paciente. 23, ¿verdad? Sí, versículo 23. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. ¿Quiénes son ellos? Los que preparó de antemano para gloria. ¿Te fijan? Ese era el plan de Dios, su plan anticipado. Ese era el plan de Dios. Y oigan, lo que viene en el versículo 24 es simplemente maravilloso. Dice el apóstol Pablo, y nosotros estamos ¿entre quiénes? Entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Gloria a Dios por eso. Nosotros estamos entre los que Él eligió. Él quiso elegirte a ti. Él quiso llamarte a ti. Él quiso buscarte a ti. Y otra vez, no porque tú seas una buena persona, no.
De hecho, te eligió a ti y a mí sabiendo lo perversos que seríamos. Seguimos leyendo, miren, aquí en el capítulo 9, versículo 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, oigan, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y llamaré, perdón, a los que antes no amaba. Y también dice: el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Siguiente pregunta, ¿y eso qué implica? ¿Qué implica esto que acabamos de leer? Bueno, vamos aquí mismo en el capítulo 9, versículo 6, ahora otra vez, 9, 6. 9:6. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Y ya la semana pasada aclarábamos, ¿no? Que Pablo, en otras palabras, dice: no, no es así, no es que Dios no haya cumplido. Él dice: no, porque porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. ¿Se fijan? La semana pasada comenzábamos con esto. Pablo hace esta distinción. No todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer? Cómo Pablo cita al profeta Oseas y cómo Oseas, Dios, miles de años atrás, por medio del profeta Oseas, dijo: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. ¿Te vas dando cuenta? Versículo 7. Dice Pablo: ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las Escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham tuvo también otros hijos. Eso significa que, oigan, que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Solo los hijos de la promesa. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, los gentiles. Nosotros ahora, por la gracia de Dios, participamos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y eso significa que ahora nosotros somos pueblo de Dios. Eso significa que ahora nosotros, por la gracia de Dios, somos hijos de Dios. Vamos ahora, aquí en el Nuevo Testamento, a la carta a los Gálatas. Quiero que me acompañen ahí a leer unos versículos. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Y versículo 6, 3:6. Y aquí vemos también al apóstol Pablo hablando a creyentes gentiles, en su mayoría. Y les dice en el versículo 6: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que, oigan, los verdaderos hijos de Abraham son quienes, los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos, ¿a quiénes? A los gentiles, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Allí mismo, versículo 16. Versículo 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten, miren la aclaración que hace Pablo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos o a su simiente, como lo traduce la Reina Valera, ¿no? Dice, noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice
a su Hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. A Cristo. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Recuerda, Pablo escribió esta carta a creyentes gentiles y les dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son, ¿qué dice? Verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Quiénes? Los gentiles. Y algo más, por si esto no fue suficiente, algo más. Regresen a Romanos, por favor. Romanos capítulo 11. No. Sí, 11. Versículo 16, 11, 16. Dice Pablo, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Aquí Pablo usa dos ilustraciones, una de la masa que usaban en aquel tiempo, la masa para pan, y la otra ilustración es de un árbol, un olivo. Dice allá al final del versículo 16, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. 17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, hace la aclaración, han sido arrancados, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Noten que dice, ahora ustedes los gentiles también reciben la bendición que Dios le prometió a Abraham. También, ¿qué significa eso? También la reciben junto con los hijos de Abraham según la fe. Dice, también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Con lo cual dice, comparten, en otras palabras, la bendición de Dios. Ahora, gentiles y judíos, por medio de la fe en Cristo Jesús, forman ese árbol, como lo ilustra el apóstol Pablo, ese pueblo de Dios, todos ellos que por la fe están en Cristo Jesús. La promesa que Dios le hizo a Abraham allá en Génesis, hermanos, es para todos. Dios le hizo esa promesa a Abraham pensando no únicamente en la nación de Israel, sino pensando en todas las naciones. Así que esa promesa hecha por Dios a Abraham es para todos los que tienen la fe de Abraham. Es decir, aquellos que por la fe están en Cristo Jesús, sean judíos o sean gentiles. Lo que hace una persona, y creo que lo hemos leído ya y creo que quedó claro, lo que hace que una persona sea hijo de Dios es estar en Cristo. Repito, lo que hace que una persona sea hijo de Dios es estar en Cristo, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Dicho de otra manera, la única manera de ser salvos, o la única manera de ser hijos de Dios, o dicho claramente, la única manera de ser parte del pueblo de Dios, es poner nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo. Es así. Dicho de otra manera, la gracia de Dios no es para los que tratan de obtener la gracia de Dios, o el perdón de Dios, o la misericordia de Dios con sus buenas acciones. No es para ellos. Los que tratan de justificarse a sí mismos no pueden ser justificados delante de Dios, no pueden obtener ni la gracia ni la misericordia de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Ya lo hemos visto.
Así que por lo tanto todos tienen que depender de Cristo. Vamos terminando, hermanos. El punto que quiero dejar en este momento es este: Dios tiene un pueblo. Eso no hay duda. Dios tiene un pueblo al que ama, un pueblo que Él ha elegido, un pueblo formado, oigan, un pueblo formado por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, sean judíos o sean gentiles. Un pueblo que Dios ha comprado por precio. Y el precio que se pagó por él, ¿saben qué es? La sangre de Cristo, de su amado Hijo, Cristo Jesús. Dios tiene un pueblo al que Él en su soberanía ha querido mostrar su gracia y su misericordia. Y repito, ese pueblo está formado por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿No es lo que dice la Biblia en Apocalipsis? Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, oigan, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Va a llegar el día en que esto que hemos leído aquí en Apocalipsis será una realidad, donde allá en el cielo estará el pueblo de Dios compuesto por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, gente que fue redimida, es decir, rescatada, comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Estarán allá en presencia del Cordero, alabándole y dándole la gloria a Dios el Padre. Así que mi hermano, mi hermana, es eso. Dios tiene un pueblo y por la gracia de Dios, tú y yo que estamos aquí, formamos ahora parte del pueblo de Dios. No te preocupes si al leer pasajes como este no los entiendes muy bien. No te preocupes. ¿Por qué? Vamos ahí al capítulo 11 de Romanos nuevamente y vamos ya terminando. Romanos 11, 28. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes, oigan, y no de ellos. ¿Se fijan? Dios tuvo misericordia de ustedes, los gentiles, y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. Otra vez, vuelvo y repito, si no lo entiendes a la perfección, no te preocupes. Te soy honesto, yo no lo entiendo perfectamente. ¿Qué va a pasar con la nación de Israel? Honestamente no lo sé. A ciencia cierta no lo sé. Y no me siento mal por eso. No me siento mal por no saberlo. De hecho, me siento tranquilo. Porque lo que sí sé, oye bien, lo que sí sé es que el plan perfecto de redención de Dios se va a cumplir en su totalidad y se va a cumplir a su debido tiempo. Dios va a cumplir las promesas que le hizo a Abraham. Y lo que sí sé también es que Dios es sabio. De hecho, dice en la Biblia que Él es el sabio sin medida. Lo que sí sé es que Él sabe lo que hace. A diferencia de mí, que yo no sé. Yo no sé, pero Él sí sabe. Y aquí entonces bien podemos terminar leyendo y mencionando las palabras del apóstol Pablo, Romanos 11, 33. Qué grande es la riqueza
la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros, ¿qué cosa? Entender sus decisiones y sus caminos. No te estreses, no te preocupes. Si no entiendes perfectamente lo que la palabra de Dios dice en pasajes como este, no te preocupes. Eso nos recuerda a ti y a mí que nosotros no somos Dios. No lo somos. Pero Él sí. Y Él es fiel. Y Él es verdadero. Y Él es soberano. Y Él va a cumplir su plan perfecto de redención. Para nosotros es imposible. Y hay de aquel que crea que sí puede entender la mente de Dios. Hay de aquel. Dice el 34. Pues ¿quién pudo conocer los pensamientos del Señor? Y mira la pregunta, ¿quién pudo conocer los pensamientos del Señor? ¿Alguien se atreve a levantar la mano? Yo no. Siguiente pregunta. ¿Quién sabe lo suficiente para consolarlo a Él? Imagínate, para consolar a Dios. ¿Quién? Sí, para aconsejar, perdón, ahí me equivoqué. Para aconsejarlo a Él. Qué bueno que están atentos y me corrigen, eso es bueno. ¿Quién? Yo no, nadie. Siguiente pregunta. ¿Quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Y la respuesta es la misma, nadie. 36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Conclusión, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén. Por la gracia de Dios, ahora formamos parte de su pueblo. Y eso no lo entendemos a la perfección, pero sí podemos vivir cada día buscando glorificarle a Él. Vive cada día para la gloria de Dios. ¿Okay? Pónganse de pie, vamos a...